como le dije a don Julio hoy, nosotros tenemos que tener algunas especies angulares, que es, no podemos tratar de imitar la madre naturaleza, pero tanto así que podemos así inventar una rainforest, un bosque lluvioso así, es algo que tenemos que ser humildes y que hay que hacer podemos hacer lo que podemos, pero no podemos de repente tener un lugar tan precioso. Sin embargo, con el diseño sí se logra algo para que podamos vivir de eso, pero también que incrementamos la biodiversidad. Pues esta es la manera que nosotros lo enseñamos. Empezamos con la fórmula fisionómica, más adelante le doy un ejemplo. Buscamos el parte más natural o más maduro que podemos buscar para establecer cuáles son esas estructuras arquitectónicas. Si no hay bosque virgen, tenemos que buscar un bosque más maduro que posible, para luego, si no hay bosques, tenemos que recurrir a la literatura y hasta los ancianos, porque ellos a veces son una fuente importante de sabiduría. Para darle un ejemplo, tenemos un proyecto en Guantánamo ahora que por muchos años ya no tienen bosque, 1% tiene bosque virgen en Cuba, apenas. Es tristeza, esa es tristeza. Sin embargo, con la revolución, ellos se han aumentado bosques secundarios. El único lugar, lo mejor secundario que tienen es a la par de la base militar. Lamentablemente hay una base militar ahí y esta zona de amortiguar, ellos no permiten que nadie entre, entonces por 75 años nadie ha entrado a ese bosque. Entonces queríamos tenemos un proyecto en Guantánamo restaurando 14 fincas, son sitios demostrativos para llevar al resto del país, Cuba ya quiere. Entonces, pero no nos dejaron, los gringos no nos dejaron entrar y tampoco los cubanos. Entonces tuvimos que recurrir a otro área para hacer la fórmula. Pues luego se hace la fórmula de la área degradada, cualquier parcela que queremos trabajar, y entonces con esas dos fórmulas ya podemos saber qué es lo que va a hacer faltar. Esta es el análisis de la brecha. O sea, si tenemos una fórmula para el bosque virgen, que es ahí donde queremos llegar, entonces nosotros en la parcela queremos eventualmente llegar a este punto y así podemos llenar esta brecha y con otros distintos niveles para que podamos tener una parcela ya verdadera que replica el bosque. Pues para hacer el mapeo incluye toda esa evaluación ecológica, hay que hacer eso para saber las condiciones del suelo, para condiciones de la finca. No es que tiene que hacerlo con GPS y todo eso, podemos hacerlo a mano para tener una buena idea para el finquero, ellos conocen su finca, pero cómo es que queremos que sea más adelante con el tiempo, respetando esta madurez. Identificar las áreas de tratamiento con la base de datos, siempre, como decía, hay especies angulares que son muy importantes para el ecosistema.
Para darle un ejemplo, ustedes han visto en las Amazonas o en los tropicales que siempre hay algunos árboles emergentes, que siempre algunos son más altos que otros, quizás llegando a 45 metros, y ahí los aves predadores como las águilas, gavilanas, solamente ponen sus nidos en las horquetas de estos árboles. Sin estos árboles de Petrandra, de terminales, amazónica, otros de estos tipos de árboles, sin estos ya perdemos la complejidad de un bosque. Entonces ¿qué van a hacer estas águilas, arpi, que ya van a caer extintas porque están perdiendo su hábitat? Entonces ahí es estos son angulares, especies claves que necesitamos en nuestra base de datos ir sembrando para que replicamos el bosque. Y luego el diseño en el plan maestro es algo importante, lleva su experiencia, pero con la base de datos sabiendo que todos los árboles tienen distintas cantidades, tamaño de hojas, tamaño de estructura arriba, y todos tienen sus características individuales que podemos saber en la base de datos cómo es para poder sembrarlas y diseñarlas. Pues esta es la fórmula, tal vez lo que nosotros escogemos un bosque, y tal vez hay 4 puntos, tal vez 4 en una área de 2 hectáreas, para que podamos ver una auto homogéneo de lo que es los distintos estratos, y así podemos, y entonces describimos las plantas leñosas con su símbolo, sabiendo que si son siempre verde o deciduos o acícola como acá, y etcétera. Y luego siempre en el bosque siempre también tenemos fuera del bosque no hay muchas gramíneas, pero hay otros helechos, líquenes, y esas son y hierbas, ramilletas, ramilletes, toda esta clase de heliconias, toda esta clase de flores que hay ahí también, que necesitamos describir para saber qué porcentaje. En el bosque de nosotros tenemos aproximadamente 25% de leguminosas, entonces nosotros en el diseño necesitamos tener aproximadamente la misma, y también tenemos las características de las hojas, también se puede describir eso para saber luego en la base de datos cuáles son, y luego para ir buscándolo simultáneamente de todo esto hay que tener el vivero arrancando para que podemos seguir sembrando después. La cobertura es algo importante, porque cada estrato va a tener su cobertura, si es continua o interrumpido en parches. Tenemos que describir eso para saber cómo podemos eventualmente diseñar las parcelas. Esta es en la finca de nosotros. Usted ve aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 6 doseles en un bosque maduro. El B es siempre verde, y
aquí tenemos la P, es dos clases de palmeras, que son unos de 25 metros, 20 y 25 metros, otros de 3 a 5 metros, 6 metros. Entonces, las trepadoras en un bosque virgen llega a casi 35 metros, mientras usted verá que si comparamos las trepadoras o lianas ya llega no llegan a tanto. Entonces, ve acá arriba en el P, la palmáceas, tenemos solamente un estrato. Entonces ahí es donde yo tendría que ir a sembrar los palmeras que ya crecen altos y ojalá que pueden producir algo. El pejibaye o otras palmas que producen algo, pero que sean análogos de que hubo ahí antes. Obviamente las epífites son algo súper importante también. Epífites, orquídeas, tienen su estrato ahí en el bosque virgen, pero arriba en el secundario todavía están más abajo y no han llegado. Entonces tenemos que empezarlo en el vivero de nuevo y eventualmente sembrarlas arriba y establecer lo mismo que tenemos en el bosque primario. Aquí esa es continua, 8, aquí es B7, casi llegando arriba, de nuevo es emergente, pero también es interrumpido y ese es continuo. Entonces eventualmente tendríamos que establecer otros tipos para que puedan levantar para llegar al mismo fórmula. Entonces el mapeo también tenemos que hacer todos esos criterios, saber cuáles son la vegetación existente para que podamos hacer la brecha. Buscamos topografía para que trabajamos siempre con el contorno, la dirección del viento, sol, todas esas condiciones son importantes saber, pero tenemos que describirlas en un mapa para que podamos saber cómo será el diseño. Estas son las correspondientes en el ambiente, en el entorno, el paisaje. Hay que entender cada uno de esos también para poder aplicarlo a nuestra parcela. La zona de vida de Holdridge es algo súper importante para podemos describir, bueno, ya lo tienen descrito sobre todos la zona de vida. Cosa curiosa que en mi país tenemos 13 zonas de vida hasta arriba en una área de 30 kilómetros que va. Es algo impresionante porque desde 0 a 3.800 metros en una, ¿sabes? De 40 kilómetros horizontalmente. Entonces ahí tenemos toda esta zona de vida que va, pero cada uno tiene su particularidad que hay que tener en cuenta para poder estar trabajando y apreciándolo porque es tan lindo estos bosques. Pues en la base de datos aquí la tenemos algunos, pero también tenemos elaborado 37 distintos criterios. Por ejemplo, hay 8 que sean como tolerantes al sal, tolerantes a la sombra,
el ancho de la copa, hay muchos más. Entonces este nos da una idea sobre cuáles son las características de cada especie, y no solo los que producen algo, sino los árboles y por qué no las flores y herbáceas también. Entonces con esta información ya ahí es donde uno utiliza esto para el diseño eventual. Pues estas son algunas estrategias de mercadeo, porque la verdad es que si estamos hablando meramente como de conservación, podemos establecer las especies que son del área y que son nativas principalmente, y ustedes como biólogos y botánicos sabrá que esta es la mejor manera. No queremos invasores, pero también tenemos que vivir de algunos productos que a veces no todos los ecosistemas se puede sembrar nada más las especies nativas y vivir de eso. Así es la cruda realidad. Pero si hablamos de exóticas, no tengamos miedo de exóticas, porque piensas que el café es tan extendido que ya no causa problemas si yo siembro café hoy en mi finca, pero otro en Etiopía también, donde es nativo, también lo tienen ahí. Y entonces, pero este nos da la naranja, no es nativa de aquí, pero aquí no es invasiva, es exótica. Entonces podemos, si es análogo a lo que hubo aquí antes, o en cierto modo, si necesitamos ganar la vida, hay que ser flexible también en cierto modo. La estrategia de mercadeo, como le dije anteriormente, el vendiendo su producto es lo más difícil. Entonces, dependiendo del mercado local o del mercado internacional, podemos escoger algunos o todos para la finca. Pues para darle un ejemplo, ecoturismo, ahora recientemente diseñé un lote para un hotel grande y que ellos están en eso de ecoturismo. Entonces lo que hicimos fue de sembrar árboles que florecen, pero siempre que se replica el bosque, pero árboles nativos y algunos otros exóticos, para atraer las mariposas, pájaros y todo tipo de aves que ellos querían ver. Mamíferos también van llegando, porque este lugar está rodeado de bosque, pero ellos eran una área degradada. Entonces ahora sí hay un flujo de mamíferos, flujo de genes que están llegando, porque hemos sembrado algo que ya están floreciendo, las jacarandas, todas las ingas, que sin en los trópicos, perdón que estoy hablando de los trópicos tanto, pero así es lo que yo conozco, las ingas, las erechinas, todo esto son importantísimos para las mariposas. Sin estos no habrá mariposas, ¿verdad? Porque así es la verdad. Entonces, melíferos también se puede tener para atraer las abejas, para los polinizadores, que ya son tan importantes.
Las frutas obviamente se puede tener, sin embargo necesitamos pensar siempre en la biodiversidad y la diversidad de estos productos. Medicinales siempre están, generalmente están herbáceas que son de los primeros años, pero algunos son de sombra, entonces ahí se puede establecer dentro de X bosque también. Pues ahí están trabajando. Pues entonces también tenemos que saber qué es lo que hay en la finca para poder trabajar y hacer unas decisiones que hay que hacer. El suelo obviamente es muy importante y tenemos que saber cuáles son las características del suelo. Yo cuando empecé a ser agricultor y todavía no estoy de la opinión que no hay tanto problema en hacer análisis del suelo. Por la simple razón es que si hacemos 4 o 5 aboneras por hectárea, hay que sembrar algo que estamos fertilizando la tierra con compost y estamos mejorando. Yo tengo la confianza que uno puede mejorar el suelo como sea, y si es ácido podemos cambiarlo a alcalino, y si sembrando algunas cosas, pero también con todo lo que es fertilizantes naturales. Entonces, para otros el análisis del suelo está muy importante, pero si hay una parte que es estéril, bueno, yo voy a mejorar este suelo, yo no voy a tener miedo de que ya yo no puedo, falta nitrógeno, falta potasio, porque yo quiero hacer lo que sea un balance natural. Siempre todo esto es el resto, porque aquí tenemos una comparación entre una parcela. Esta está en Ecuador, este es sobre una finca, varias fincas, que el señor ingeniero forestal hizo una comparación entre estos árboles con oritos. Este orito es con eritrinas, y eso es como agroforestería y pastizales. Entonces, como se puede ver que lo que es azul es más homogéneo, y esta llega a un poquito, los números mayores son en ese sentido mejor, y vea la menos homogéneo, la de pastizal, es hay problemas con incidencia de enfermedades, con los nutrientes en la pastizal. En cambio, tenemos más balance en la forestería análoga. Vea la cosa curiosa que a veces los pastizales en la materia orgánica, uno pensaría que el pastizal sería menor, pero en este caso no. Pero igual que los lombrices, no sabría decirle por qué, tal vez esté así, pero lo importante de esto es que nos da una idea sobre la finca. Por cada parcela podemos hacer eso para saber dónde son las partes donde nos hace falta. También podemos tener un parámetro de productividad también, para saber si en ciertas áreas de la finca podemos hacer en ciertas áreas de la finca, para saber si hay áreas que le hace falta algo. Creo que es una buena
manera de valorizar el ecosistema. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Ya. Ok. Entonces, aquí hay tres ejemplos que en los tres continentes prácticamente que podemos y este es uno en Camerún, es el señor que maneja esta organización, es en la junta directiva. Ese es un rey que dio en concesión, pues lo regaló el bosque de la comunidad. Él le dio a la comunidad de 200 familias. 70% de estas familias son mujeres que necesitan, que ellos son que trabajan. Estas familias ya empezaron a trabajar y esos son algunos beneficios que ellos, usted lo puede leer esto. Ellos ya empezó en 2008 y ve que ya en 2010 ya empezaron a producir 200 kilos de miel. Es algo importante para ellos porque esos son costos, esos son entradas de ingresos. En cierto modo ellos están para autoconsumo y sin embargo ellos necesitan vivir también, comprar ropa, comprar cualquier cosa, entonces es algo importante que ellos empiezan a tener algunos beneficios. Corredores biológicos, ahora agua limpia, las mujeres que ya han mejorado sus suelos y tampoco hay gastos extras que ellos tienen que, recuerda, hay que evitar estos gastos externos. Pues esta pobre señora perdió su esposo y gracias a este proyecto y esta ONG ella ya puede obtener una vida digna de su familia, para su familia y ahora sí obtiene muchos más nutrientes para sus niños y obviamente ellos están vendiendo algunos productos del vivero y así hay unas entradas. Tenemos esta en Sri Lanka. Sri Lanka es la lágrima de la India, separado con un estrecho, pero que ellos son una cultura muy antigua. Tienen tiene la medicina ayurvédica, es la medicina más vieja del mundo y así ellos tradicionalmente trabajan con jardines forestales, tradicionalmente. Ellos siembran toda clase de perennies para que puedan vivir bien naturalmente. Y entonces, pero parte de esto es que ellos necesitan comer, ellos siembran arroz también. Entonces, estos son algunos productos que ellos trabajan. Cada finca va a tener todas estas variedades de cultivos anuales y perennes. Esto sí es interesante porque hay 14 comunidades que tienen pozos ya contaminadas con agroquímicos. Entonces, esta NSRC empezaron a sembrar
a remediar o mejorar estos nitratos que